sea que aceleran las reacciones, de tal manera que las reacciones ocurren rápidamente, y eso es lo que le permite a la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan de algo que les dije que no se les podía olvidar? ¿Qué fue lo que les dije que no se les podía olvidar? Que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso, lo cual obliga a las células a adaptarse a esas condiciones cambiantes del medio. Eso no se les puede olvidar. Las células están siempre en ese ambiente cambiante, entonces tienen que estar activando e inhibiendo rutas metabólicas para poder sopesar esa nueva condición. ¿Listo? Fundamental para eso entonces las enzimas. ¿Por qué? ¿De quién dependen las rutas metabólicas? De las enzimas. Entonces, bueno, esto es todo lo que vamos a discutir en este capítulo. ¿Sí? ¿Qué son las enzimas? ¿Sí? Las enzimas son proteínas. ¿Listo? Son proteínas, y entonces, como proteínas, obedecen a todas las propiedades de las proteínas. ¿Ok? Y tienen varias particularidades que ya les voy a ir contando. Hay otras moléculas, pues siempre se hablaba de las enzimas como proteínas. De hecho, las primeras proteínas que se descubrieron, ¿sí?, fueron las enzimas. ¿Listo? Pero por allá en los años 80, 1980, un par de científicos, Thomas Sheck y Sidney Altman, descubrieron unas moléculas de RNA, ¿sí?, RNA ribosomal, que tenía la capacidad de hacer los enlaces peptídicos. O sea que la peptidiltransferasa, o sea, la que hace proteínas en los ribosomas, no es una enzima proteica, es una enzima hecha de RNA, es una molécula de RNA que se encarga de hacer los enlaces peptídicos. O sea que quien hace proteínas no son las proteínas, sino los RNAs ribosomales 23S de los procariotas o 28S en el caso de nuestras células. Y ese fue un descubrimiento buenísimo, el de este par de científicos, porque abrió de nuevo la discusión de quién había sido primero, si el huevo o la gallina. ¿Quién fue primero? ¿Huevo o la gallina? ¿No? Bueno, esa discusión, ¿por qué se volvió a abrir? ¿Sí? Se volvió a abrir porque entonces surgió la pregunta, ¿quién fue primero? ¿El DNA o el RNA? Porque descubrieron que el RNA tenía capacidad catalítica, o sea, puede hacer proteínas, ¿será que no puede hacer DNA? ¿No? Entonces, la discusión sigue abierta, o sea, no se ha cerrado todavía y seguirá abierta, pero esa propiedad particular de las moléculas de RNA, de algunas, de hacer catálisis, pues es bien importante. A esas moléculas de RNA que tienen esa capacidad de hacer catálisis se les conoce como ribosimas y se utilizan bastante en biología molecular, y entonces van a usar ellas bastante el próximo semestre en biología molecular, de las moléculas de RNA catalítico. También se ha descubierto que hay anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que tienen una función particular, que es reconocer a las moléculas extrañas que entran al organismo y bloquearlas. ¿Sí? Se pegan a ellas, las neutralizan, luego viene un macrófago y se come eso y se destruye tanto el anticuerpo como la molécula que nos va a hacer daño. Esa es la función de los anticuerpos. Entonces se han descubierto unas moléculas de anticuerpo que tienen la capacidad de que, además de que neutralizan al antígeno, lo modifican ligeramente, como si fueran una enzima. Entonces a esos anticuerpos se les llaman anticuerpos catalíticos, se les conoce como enzimas. ¿Sí? Estos se los mencionará allá en la bioquímica 5, ¿sí?, en inmunología. Entonces allí les van a
hablar de los anticuerpos catalíticos. ¿Listo? Nosotros nos vamos a centrar en estas, en aquellas enzimas proteicas que participan en el metabolismo. ¿Listo? Bueno, ¿qué quiere decir la palabra enzima? O sea, ¿por qué llaman enzimas? Y tiene que ser enzima como está escrito allí, con Z. Sí, que suena raro, ¿no es cierto? Porque en un buen español, encima, ¿no? Imagínense un españolete diciendo encima. Entonces, en buen español, sí, debería ser con C, ¿no es cierto? ¿No? Es C. ¿Y por qué? Porque no está en español. Está en inglés. Y el término enzima quiere decir en la levadura. ¿Y por qué quiere decir en la levadura? ¿De dónde viene eso? Un científico que estudiaba la fermentación de la cebada por levaduras, ¿sí? Para producir alcohol, se hizo la pregunta: ¿será que si no utilizo levaduras vivas, sino un extracto de levadura, o sea, las mato, ¿sí? ¿Por qué? Era más fácil conservarlas como extracto que conservarlas como levaduras vivas. ¿Será que si utilizo el extracto también hay una fermentación, o sea, la conversión de los carbohidratos a alcohol? Y utilizó el extracto, ¿y qué creen? Efectivamente hubo la fermentación. Entonces el tipo dijo, hay algo en la levadura que fermenta los carbohidratos. Y ese en la levadura es lo que quiere decir la palabra enzima. Entonces esa es la lógica del cuento. Ya uno conociendo el cuento, pues ya encuentra el por qué hacen catálisis. Ustedes van por la calle y dicen, ay, allá va una enzima. ¿Por qué pueden decir eso? ¿Por qué pueden decir que allá va una enzima? Porque es especificidad, o sea, porque es específico, tiene la capacidad de escribir. Eso es una razón. Sí. ¿Por qué más? ¿Cómo es que este nombre es? ¿Santiago? Juan Sebastián. Juan Sebastián. Entonces yo digo, ay, allá viene Juan Sebastián. ¿Y por qué puedo decir que allá viene Juan Sebastián? Porque la persona que viene allá tiene el tamaño de Juan Sebastián, el cabello como lo tiene Juan Sebastián, se viste más o menos como se viste Juan Sebastián. Entonces, camina como Juan Sebastián, se peina como Juan Sebastián, tiene el tamaño como Juan Sebastián, entonces es Juan Sebastián. O sea, hay unas características particulares que tiene, que lo identifican como Juan Sebastián. ¿Estamos? Bueno, para poder decir allá viene una enzima, hay unas características particulares que la identifican como enzima. La primera característica es esta. Aquí están las características. La primera es catálisis. Todas las enzimas tienen la capacidad de catálisis. ¿Qué es catalizar? Aumentar la velocidad de una determinada reacción química. ¿Y cómo hacen las enzimas para aumentar la velocidad? Reduciendo la velocidad de reacción de activación. ¿Cómo? La mantienen en el punto de... La mantienen en el punto de máxima energía. El estado de transición. O sea que disminuyen la energía libre, hacen que con menos energía libre se llegue al estado de transición. Y eso, si es menos energía libre, quiere decir que hay menos inversión, entonces transcurre más rápidamente la reacción. Eso es la catálisis, no me preocupen que vamos a ver los detalles, ¿sí?, de la catálisis. Por ahora tengamos la concepción general. La otra característica que les sirve para ustedes decir, allá viene una enzima, es lo que dice también la especificidad. Las enzimas son específicas, tienen la capacidad de discriminar,
¿sí? Aquí discriminar no lo vamos a ver como algo negativo. Ya tienen la capacidad de discriminar entre las moléculas. Imagínense el mundo de las moléculas. ¿Se lo han imaginado? Un citoplasma celular. ¿Cómo es esa vaina? No, nunca se han imaginado eso. Imagínense cómo puede ser un citoplasma. Un poco de moléculas de glucosa, pero también por ahí van paseándose los aminoácidos, ¿sí? Y además como es líquido, entonces se forman corrientes, ¿no? Y entonces las moléculas se mueven para allá y para acá, todas esas moléculas, además están las proteínas, las enzimas. Y entonces, ¿cómo hace la exoquinasa para reconocer a la glucosa? A ver, ¿cuáles receptores? ¿Cuáles receptores? Les estoy diciendo que se imaginen un citoplasma. Y la exoquinasa anda desesperadamente buscando a la glucosa. ¿Cómo hace la exoquinasa para reconocer? Ah, ya está la glucosa. ¿Y en qué se radica esa especificidad? Y la exoquinasa entonces reconoce, mira, ahí está el OH de la glucosa. ¿No? Ok, es tener la forma, esa parte me gusta. Y además de eso, ¿qué tiene que haber? Y además, ustedes se olvidan de lo obvio. Son moléculas, no oyen, no ven, ni entienden. O sea, ¿qué tienen que hacer? Contacto. Tienen que hacer contacto, tienen que chocar entre sí. ¿Qué hablábamos en cinética química? Los choques tienen que chocar entre sí, entonces la glucosa choca con la enzima, ¿sí? Pero resulta que la glucosa, esta es la enzima, no, las pilitas de aquí está el sitio donde tiene que la glucosa entrar, y la glucosa tiene que entrar así. Esta es la glucosa. Tiene que hacer este. Si entra ahí, así, entonces la enzima la transforma. Pero imaginen que viene la glucosa y choca con la enzima así. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? No la va a transformar, entonces ¿qué hace la glucosa? ¿Se queda ahí? Se despega, ¿cierto? ¿Vamos? Llega la glucosa así. Tampoco. ¿Y tiene que llegar? ¿De qué forma? Pero, profe, y si por ejemplo una molécula que no es la glucosa tiene una forma parecida, o sea, tiene un grupo funcional que es el que se une con esa enzima, ¿qué pasa? Se pega. O sea, ¿y pasa otra reacción que no es necesaria? No. Se pega allí, como no tiene los otros grupos, entonces bloquea la enzima. Eso lo vamos a ver más adelante, que se llama inhibición competitiva. ¿Listo? Bueno, entonces, tiene que haber un choque y ese choque tiene que ser de una cierta forma. Y eso es lo que le da a la enzima la capacidad de discriminar. Y eso es un concepto que tienen que tener claro para entender la interacción proteína-ligando. ¿Qué es interacción proteína-ligando? Cómo se unen las proteínas a diferentes moléculas. O sea, cuando estudian la interacción hormona-receptor, aplica esto mismo que les voy a decir. Cuando estudian la relación enzima-sustrato, cuando estudian la relación antígeno-anticuerpo, cuando estudian la relación DNA, factores de transcripción. ¿Listo? Y se basa en un principio que se llama reconocimiento molecular. ¿Y en qué consiste el reconocimiento molecular? Como estas moléculas no tienen órganos de los sentidos, entonces cuando chocan, los choques son azarosos. ¿Qué quiere decir azarosos? Al azar. Entonces pueden chocar de diferentes formas y entonces tiene que haber una complementariedad en forma y en carga. ¿Cómo es en forma?
Si aquí está la enzima y tiene el lugar donde va a unirse el sustrato, es así, el sustrato ¿qué forma tiene que tener? Una forma complementaria. Pero hay muchas sustancias que pueden tener una forma parecida a esta. Entonces hay la complementariedad en forma, pero además tiene que haber la complementariedad en carga. Entonces, si este es positivo, este de acá tiene que ser negativo. Entonces, puede ser que llegue otra molécula que tenga la forma complementaria, pero este sea positivo y este sea positivo, entonces no se puede. ¿Listo? Si aquí hay un donador de enlace de hidrógeno, acá tiene que haber un aceptor de enlace de hidrógeno. Si aquí hay un grupo hidrofóbico, acá tiene que haber otro grupo hidrofóbico. No, hidrofóbico. Para las interacciones hidrofóbicas. ¿Se acuerdan que se dan entre los grupos hidrofóbicos que el agua los aísla? ¿Estamos? Entonces, esas interacciones débiles son fundamentales en todo este reconocimiento molecular. No se pueden formar enlaces covalentes. Imaginen que llega el sustrato y forma un enlace covalente estable ahí con la enzima. ¿Qué va a pasar? Se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces se van a dar estas uniones por interacciones débiles. Y si de pronto se forma un enlace covalente, tiene que existir la forma de romperlo de nuevo. ¿Sí? Porque las enzimas tienen una particularidad. Ellas entran a la reacción química, ¿sí? Y salen igualitas a como entraron. O sea, ellas salen como yo no hice nada. No les pasa, no sufren ningún cambio. ¿Listo? Entonces, la especificidad es una característica fundamental de las enzimas. Y hay de especificidades a especificidades. A ver, ¿qué quiere decir eso? Tenemos el caso de la hexoquinasa. La hexoquinasa se especializa en ¿qué? Fosforilar hexosas. Dígame en hexosas. La glucosa. La lactosa. La fructosa. La galactosa. La galactosa. Hay una ribo. Manosa, glucosa, gulosa, galactosa, ¿sí? Todas esas son hexosas. Acuérdense que la familia de las hexosas es la más grandotota. Entonces la glucosa, la hexoquinasa tiene la particularidad que ella puede ponerle grupo fosfato a cualquier hexosa. ¿Listo? Entonces, ¿será específica? O sea, con respecto a las hexosas, sí, pero o sea, hay muchísimas hexosas. ¿Pero será específica? Sí, en ese sentido Sí, porque no le ponen fosfato ni a las pentosas, ni a las tetrosas, ni a las triosas. O sea, listo, perfecto. Tenemos otra enzima que se llama la glucoquinasa. Y la glucoquinasa, adivinen qué hace. Lo mismo que la hexoquinasa, ponerle grupo fosfato, pero solamente a una hexosa, glucosa. Esa es la única que le pone grupo fosfato. Entonces, ¿la glucoquinasa será específica? Sí. Y entre glucoquinasa y hexoquinasa, ¿quién cree que sea más específica? Entonces, por eso les digo, hay de especificidades a especificidades. Hay unas que son muy específicas, otras que no son tanto. Pero en general, todas las enzimas tienen un determinado grado de especificidad. Por esa razón, la especificidad varía con cada enzima. ¿Estamos? Otra característica de las enzimas, la regulación. Entonces, las enzimas son susceptibles de regulación. ¿Regulación qué es? Activarlas o inhibirlas. O sea, trabajen más o trabajen menos. ¿Y eso por qué? Por lo que les he dicho, que en la célula, ¿qué?
El ambiente es cambiante, el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso y por eso la célula se tiene que adaptar a las condiciones cambiantes del medio. ¿Hacemos un piso? Esos temas, porque veo que están así como medio rodantes a poquito. Hagamos un pisecito, ¿les parece? Pues como para ver, ¿no? Como... Ya, sí. Sí, ¿no? Del Bioquímica 1, los recuerdos. No hacemos un piso, que ustedes quieren entender. Pues como para recordar, ¿no? Si ven que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso y la célula se tiene que adaptar a las condiciones cambiantes del medio, a eso es que me refiero. ¿Sí me comprenden? Así le pasa a la célula, las condiciones del medio cambian de un momento a otro y ¿qué tiene que hacer la célula? No, profe, ahora no, pero ver cómo se adaptan a esas condiciones cambiantes del medio. Bueno, les digo que no se les puede olvidar. Ustedes ven que ya con el ejemplo no se les olvide. ¿Sí? Y todo lo que vamos a estar viendo gira en torno a esa premisa. Entonces, hay que hacer regulación. Pero las enzimas no es necesario regularlas a todas en una ruta metabólica. Con regular una o dos es suficiente y eso lo vamos a ver a lo largo de la ruta metabólica. Es que se regulan una o dos enzimas y con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, borré la ruta metabólica de allá, pero acá quedó una engarabañada, pero igual era una ruta metabólica. Entonces, si yo quiero regular esta ruta, que no fluya tanto hacia N, ¿qué hago? Inhibo a E3 o a E2 y con eso disminuyo el flujo. ¿O qué hago? Activo, o sea, pongo a trabajar más rápido a E1 o a E2, ¿no? Y eso. Entonces, eso me lo va a determinar ¿qué? Las condiciones cambiantes del medio, del ambiente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, no todas las enzimas son regulables, pero sí algunas tienen esa propiedad de regulación. Otra particularidad por la cual ustedes pueden decir allá va una enzima es porque muchas enzimas para poder llevar a cabo la función necesitan ayuda. ¿Ayuda de quién? De otra molécula u átomo que les ayude a poder hacer su función. A esa otra molécula u átomo, ¿cómo le vamos a llamar? De manera general, un cofactor. Si es un átomo, por lo general los átomos involucrados en esto son cationes metálicos. ¿Qué es un catión? Un ion cargado positivamente. ¿Ejemplos? El sodio. El ion sodio. ¿Cómo es el ion sodio? ¿Cómo es el ion sodio? Na más. Ese es el ion sodio. ¿Y el ion calcio? Ca más 2. ¿No es cierto? El ion zinc. Zn más 2. ¿Sí? Entonces por lo general son ion calcio, ion magnesio, ion potasio, ion manganeso, ion cobre. ¿Sí? De los variantes de ion cobre, ion cúprico, ion cuproso. Cobre más 1, cobre más 2. Tú dices que los cofactores son cationes metálicos. Todos estos que estamos hablando. O sea, son únicas formas de... No, existen varios, pero principalmente son. Entonces, unos cofactores son cationes metálicos. Ejemplo que estamos hablando, ¿listo? Por eso necesitamos esos cationes. Acuérdense por allá cuando hablamos de bioelementos, habla periódica. Bueno, les repito, tienen que retrotraer toda la bioquímica 1 y verán que así no hay problemas. Listo.
Los otros que pueden servir como cofactores son moléculas orgánicas, ¿sí? O sea, moléculas hechas de carbono que le ayudan a la enzima a llevar a cabo la función. Esas moléculas orgánicas, ¿cómo las llamamos? Coenzimas. ¿Listo? Que hay que diferenciarlas, ya les había explicado eso el semestre pasado, de los grupos prostéticos. Los grupos prostéticos, ¿qué son? También moléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia? Grupo prostético se une covalentemente a la enzima. La coenzima no, se une por interacciones débiles. ¿Ok? Entonces, esas coenzimas por lo general provienen de un grupo de moléculas que nosotros no podemos hacer. Y tenemos que impagalitablemente consumirlas en la dieta. ¿Cuáles son esas moléculas? Las vitaminas. Las vitaminas. Las vitaminas no las podemos hacer y tenemos que consumirlas en la dieta y son importantísimas ¿para qué? Para poder hacer esas coenzimas. ¿Sí? Coenzimas que si no están, la enzima no funciona. Entonces esos son los cofactores. ¿Cuáles enzimas necesitan cofactores? Muchas. ¿Todas necesitan cofactores? No. Hay unas que sí y otras que no. Y hay otra característica de las enzimas que no está allí y se la voy a explicar de esta forma. ¿Ayer tuvieron clase? Sí. ¿Les dejaron tareas todavía? No. ¿Hoy les han dejado tareas, salvo las mías? ¿Sí? ¿Pero cómo se sienten? ¿Bien? ¿Están tranquilos? ¿Sí? ¿En 4 meses cómo creen que van a estar? Ya no van a querer saber nada de esta vaina, ¿no es cierto? A pesar de que ustedes voluntariamente se metieron a esta vaina. Esas son las paradojas de la vida, ¿no? Entonces, a eso se le llama saturación. Eso mismo le pasa a las enzimas. Entonces la enzima le empieza a pasar sustrato. Le pasan 2 moléculas de sustrato. Le pasan de A3, le pasan de A4, le pasan de A5, le pasan de A6, le pasan de A7, hasta cuando le pasan de A8 la enzima dice, solamente el proceso 7 al tiempo. Y entonces empiezan a pasarle más y más sustrato y ella va haciéndolo de A7. Y ese sustrato se va acumulando ahí y ella sigue a su ritmo, ¿no es cierto? A eso se le llama saturación. ¿Listo? Entonces las enzimas son saturables, llegan a una máxima capacidad de trabajo, ¿sí? Y eso gráficamente, pues cuando veamos cinética vamos a verlo más en detalle, pero gráficamente lo podemos representar aquí así. Esta es la concentración de sustrato y acá va a ver la velocidad de la enzima y entonces ellas hacen esto. O sea, la velocidad va aumentando a medida que va aumentando la concentración de sustrato, pero llega un momento a esta concentración de sustrato donde la enzima, por más sustrato que le pongan, sigue trabajando a la misma velocidad. Quiere decir que llegó a su máxima capacidad de trabajo, a eso le llamamos velocidad máxima, y en ese estado decimos que la enzima está saturada. Entonces son susceptibles de saturación. ¿Listo? Entonces esas son las 5 características fundamentales de las enzimas, que vamos a ampliar esas 5 características fundamentales. Entonces es como el brochazo general. Ok. ¿Están cansados? Bueno, ya casi terminamos. Por hoy. Entonces, esto que tenemos aquí es la representación de una enzima, es una representación bastante aproximada porque es basada en la estructura cristalográfica de la enzima. O sea, es como si estuviéramos viendo la enzima, solamente que por métodos bioinformáticos entonces se hace este modelo, pero es basado en la estructura real. Es muy buen modelo. Le falta algo que tienen las enzimas en la célula y que aquí en el modelo no se puede representar, y ese algo es movimiento. Esto no es estático, esto se está moviendo, este cachito se está moviendo para allá y para acá, todo eso se mueve, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que la enzima es como un animalito de esos que está moviendo de para todo lado, eso se está moviendo. Y entonces
la enzima tiene un lugar en toda su estructura en donde ocurre toda la acción, o sea, donde llega el sustrato, donde existe esa complementariedad de forma y de carga, ¿sí? El lugar que les mostraba ahorita aquí en el señalado donde están las pilas, a ese lugar que es donde ocurre toda la acción, pues se le puso un nombre así muy original. Se llama el sitio activo, ¿no? ¿Y por qué razón? Pues porque ahí es donde la enzima transforma el sustrato a producto, ¿sí? Entonces, en ese sitio activo, que lo vamos a estudiar en detalle, ¿sí? Vamos a ver que hay poquitos aminoácidos, no pasan de 8. Y son aminoácidos que en la estructura primaria de la proteína están distantes, ¿sí? Pero cuando se da la estructura, ¿qué nivel estructural sería ese? Terciario. Esa sería la estructura terciaria. Cuando se llega a la estructura, ¿y por qué no es cuaternaria? Porque no hay válidos terciarios. Exactamente, porque es una sola estructura, una sola molécula, ¿ok? Y entonces, cuando se llega a la estructura terciaria, esos aminoácidos que en la estructura primaria estaban muy distantes entre sí, ahora quedan en el mismo lugar, y quedan ahí cerquita, y ahí es donde se genera el bolsillito para que se una el sustrato, que aquí está representado pues por esta molécula. Luego vamos a hablar pues de las características de ese sitio activo, ¿ok? Bueno, entonces, las enzimas tienen nombres. ¿Listo? Entonces de eso vamos a hablar en la próxima clase. Sigan leyendo ese capítulo 8 sobre las enzimas.